Bien, dice así. Vamos a ver el marco teórico de las irregularidades que ya habíamos visto bastantes en el ABP con la configuración regular y la irregular, que también lo vimos. La simetría tiene que estar en planta y en elevación. Y también en cómo se distribuyen las cargas. Las cargas de peso propio y las sobrecargas que hay en cada piso. Y la irregular tiene que carecer de esta simetría y presentar discontinuidades en geometría, masa o elementos resistentes. Irregularidad de planta se refiere a la forma asimétrica en planta o discontinuidades en elementos de resistencia horizontal, como cortes, aberturas, esquinas entrantes u otros cambios abruptos en planta. Una irregularidad por torsión se aplica a diafragmas. Los diafragmas son las losas, diafragmas rígidos de planta asimétrica, donde el centro de masa coincide con el centro de rigidez. La distancia entre la acción de la fuerza cortante y el centro de rigidez se denomina excentricidad estática, con la letra E minúscula, y representa el brazo que origina el momento torsor o torque. Por otra parte, el cociente entre el momento torsor proveniente de un análisis dinámico con 3 grados de libertad por nivel, calculado con respecto al centro de rigidez, y la fuerza cortante de ese nivel se denomina excentricidad dinámica. Nosotros vamos a trabajar la excentricidad estática, que se trabaja con la fuerza cortante y el centro de rigidez. Para esta figura 1 se ve la planta donde coincide el centro de masa y el centro de rigidez. Esto se logra con una distribución uniforme de los muros, es decir, en eje X tenemos este largo y también tenemos otro muro con ese mismo largo. Tenemos muros en eje Y, dos muros en eje Y del mismo largo. Eso significa que está la planta simétrica. Además, es una figura rectangular. En este caso, la rigidez la dan principalmente los muros en la losa. Entonces, si los muros, en este caso, de una planta asimétrica, los muros están más hacia izquierdo superior, lado izquierdo superior. Por lo tanto, el centro de rigidez desde aquí se va a mover hacia allá, buscando el centro de rigidez, que te lo dan los muros, porque ellos son los que se movieron. Y el centro de masa, obviamente, va a cambiar porque tenemos más masa en eje X que en eje Y. ¿Por qué? Bien, entonces ahora esta distancia, que tiene una coordenada en Y y en X, se produce una excentricidad estática en X y en Y. Y esta distancia, por ejemplo, si el sismo viene de esta forma, la distancia a la componente en el centro de masa y el sismo trabaja en el centro de masa, perdón, mira, voy a ver un poquito porque vamos a borrar aquí. Ahí, ok, mira. Esto es lo que sucede. El torque, fuerza por distancia, ¿no es cierto? Bien. El terremoto, el sismo, se mueve en eje X y el sismo en eje X va a actuar en el centro de masa. ¿Sí? Se proyecta de esta forma. Esta distancia al centro de rigidez hay una distancia, ejemplo, 10 metros. ¿Sí? Que estén de diferencia. Entonces, ¿qué sucede? La fuerza del sismo por esos 10 metros me genera una fuerza extra que sería un torque, que es fuerza por distancia. Esa es la razón. En cambio acá, el sismo centro de masa, la distancia del centro de masa al centro de rigidez es cero, solamente está aplicada la fuerza del sismo. Por eso es tan importante la simetría en las plantas, o que coincidan lo más cercano posible el centro de rigidez y el centro de masa. En el terremoto del año 2010, el edificio Alto Río de Concepción, uno de los grandes problemas que tuvo es que tuvo esta excentricidad altísima. La distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa era tan larga
en el eje, no recuerdo en cuál de los dos ejes de ese edificio, pero estaban tan separados que el sismo produjo una fuerza externa con la distancia, un torque que provocó lo que ustedes ya saben, que hubiera cayera el edificio. ¿Bien? Entonces, en la figura 2 se observa la excentricidad de la planta en ambas direcciones, debido a que los muros se distribuyeron hacia un solo lado de la planta. Las distribuciones de los muros coinciden, los muros inciden en la rigidez torsional de la estructura. La mala distribución lleva a la existencia de excentricidad, la cual indica que se va a originar fuerzas adicionales a las de inercia, provocando así aumento de las vibraciones torsionales del edificio. Aumento de vibraciones torsionales, sí. El torque, la torsión, provoca la torsión. Irregularidades en esquina entrante, ejemplo de esta planta, tiene de forma brusca, porque podría haber sido así, por ejemplo, pero es demasiado brusco. Aquí se provocan concentraciones de esfuerzo. Bien, la densidad de muros en la dirección es muy importante, tiene que estar lo más distribuido posible. Aquí se ven los muros que están solamente en una dirección. ¿Qué sucede? Deben estar simétricos. Tener en eje X y en eje Y muros, no solamente en una dirección. ¿Por qué? Porque si no se presenta en una baja y en otra alta. Mira, aquí dice, la muestra de irregularidades con muros solo en una dirección, donde A presenta una alta densidad en el eje Y y B una baja densidad en el eje Y. Regular presenta una alta densidad en A. Bien. Irregularidades por configuración no paralela. Configuración no paralela de los muros, ejemplo aquí, esto. Porque esto, ustedes saben que se descompone de esta forma, en X y en Y. Y esto puede provocar fuerzas torsionales bajo movimientos sísmicos. Los elementos verticales que resisten carga no son paralelos o simétricos. Diafragmas discontinuos. Esta irregularidad se presenta por abruptas variaciones de rigidez dada por cortes o aberturas excesivas, que son los shaft de la caja de escala o los shafts de la caja de ascensor, que son los más grandes. Son las aberturas en las losas. Diafragma es losa. El diafragma actúa como una viga horizontal. Claro, este diafragma es todo esto, la abertura es tan excesiva que esto, en vez de ser un diafragma, es tan delgado que pasa a trabajar como una viga. Entonces tenemos un diafragma, una viga, otro diafragma. Y sus bordes se comportan como aleros. Y los bordes como aleros. Por ello, la abertura debilita seriamente la capacidad de carga. Este es un problema común en los diafragmas de techo, cajas de escalera y los sensores. Irregularidades en elevación. La asimetría de elevación produce concentraciones de esfuerzo en ciertos pisos o amplificaciones de la vibración en las partes superiores del edificio. Irregularidades en masa. Cuando la masa efectiva peso muerto más carga de un piso es mucho mayor que la masa efectiva de un piso adyacente, se incrementan las fuerzas laterales de inercia y la magnitud provoca una grandes deformaciones. Entonces aquí hay carga de extra. No, aquí sí, es muy excesiva la variación. Entonces acá se tiene una fuerza lateral, pero esta fuerza arriba, porque tiene además todo ese peso, es 3 veces. Entonces la diferencia entre un piso y otro es demasiada. Y entre este y este es el doble. La magnitud de la deformación entre pisos, evidenciándose en desfavorables efectos estructurales. Lo que es recomendable por presentar una estructura irregular, irregularidad en masa. Irregularidades en resistencia y rigidez. Se define como piso débil cuando su resistencia lateral es menor que la del piso superior siguiente. La resistencia del piso involucra todos los elementos resistentes que comparten el piso para resistir el corte en la dirección de bajo consideración. Todos los elementos resistentes que comparten el piso. ¿Cuáles son los elementos?
los muros, las vigas, las losas, las columnas. Un piso blando ocurre cuando la rigidez lateral de un piso inferior es menor a la del piso inmediatamente superior. Piso blando. Rigidez del inferior es mucho menor a la del superior. Piso blando. Esta discontinuidad incrementa la flexibilidad de la estructura, provocando grandes deflexiones en el piso analizado y, en consecuencia, concentración de fuerzas en las conexiones. Esto ocurre por falta de elementos estructurales y excesiva altura del piso. ¿Quién tiene excesiva altura? Los primeros pisos. ¿Por qué? Porque está la sala de estar, el hall. Y sería una irregularidad. Entonces, piso blando, ejemplo, tenemos dos muros, dos columnas y arriba demasiado peso, que puede ser de un equipo, y esto queda muy inestable, porque estas dos columnitas, o estos dos muros muy delgados, tienen que soportar toda esta carga que está en el siguiente piso. En cambio, un piso débil es cuando la resistencia lateral es menor que la del piso superior siguiente. La resistencia del piso involucra todos los elementos resistentes que comparten el piso. La piso débil trata sobre la resistencia y piso blando la rigidez. Esa es la diferencia. Resistencia del elemento, piso blando, rigidez lateral. Irregularidades por geometría, el típico muro bandera. ¿Por qué los muros no llegan hasta el piso? Porque así su carga no tienen cómo distribuirla. Entonces, en este caso, este es A, muro bandera. Ahí está. Llegar al A10A, muro bandera, una bandera. Y B, no tiene dónde descargar. Por ejemplo, aquí este muro termina en el segundo piso y después para abajo la carga toda pasa a una pequeña viga que le pone. Entonces, ¿qué pasa? Después falla la viga, porque tiene todo este peso sobre ella. Muro de concreto. Los muros de concreto